decirle a la gente que tengan la arrogancia de sentirse libres y que quien vaya a decirles te doy esto, lo manden al carajo. Y si tienen mucha necesidad, está permitido una mentira piadosa, que digan sí, no te preocupes, ahí vamos a estar. Y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones. Buenas noches, todos a votar el domingo en Coahuila y el Estado de México. Y sí, manden al carajo a quienes se atrevan, a quienes traten de echar a perder la fiesta del domingo, porque esos son y deben ser las elecciones, una fiesta. Suerte a todos los candidatos y sobre todo suerte a los ciudadanos que festivamente vayan a votar y que ojalá sean muchos. Eso el domingo. Hoy la Arquidiócesis de México informó que el miércoles hombres armados se metieron ahora a una parroquia, la parroquia San Luis Gonzaga, que está en Iztacalco, en el oriente de la Ciudad de México. De acuerdo con la Arquidiócesis, cámaras de seguridad de los vecinos captaron a unas 12 personas que llegaron en 3 camionetas. ¿A robarse qué? Imagen Noticias estuvo esta tarde en la iglesia. Pudimos hablar con el párroco. Esto pasó. Alrededor de las 8 de la mañana. La verdad es que yo apenas a esas horas estaba todavía en mi recámara, porque por las mañanas no tenemos misa aquí en el templo. Entonces, a partir del hecho en que me di cuenta, porque empujaron la puerta de la recámara, o sea, la forzaron, entraron y encañonándome con la pistola, eran 3 sujetos y me pedían que dónde estaba el dinero y la caja fuerte. Pues yo en ese momento les dije que aquí no teníamos caja fuerte y que el dinero que teníamos era pues de las limosnas. Me pidieron mi nombre, pues soy el padre Cuauhtémoc. Y fue cuando uno de ellos era el que traía la pistola. De hecho, sí insistí en que viera la pistola porque me dijo, ¿sabes qué es esto? Sí sé qué es. Y trae un silenciador y entonces si tú no cooperas, aquí te quedas. Él dio la orden a los que lo acompañaban de que me hincara al pie de la cama. Ahí fue donde me pusieron una de las fundas de la almohada en la cabeza, me amarraron las manos, los pies a la cama. Y ya después de ahí yo nada más escuchaba que abrían cajones, sacaban cosas y no supe más. Todas esas personas armadas para asaltar una iglesia, unos vecinos de la iglesia también fueron asaltados. Cuando el sacerdote pudo desatarse, la policía ya estaba fuera de la iglesia. Los delincuentes se llevaron algunos objetos de poco valor. Esta noche la Fiscalía de la Ciudad de México informó que hay una persona detenida que podría estar involucrada en robo. El consulado de Perú en México recibió una amenaza a través de un mensaje de voz también grabado la noche del miércoles. Es un mensaje que recibieron a través de WhatsApp en un celular de emergencia del consulado. El audio está dirigido al embajador, aunque desde febrero el gobierno peruano lo retiró por las críticas del presidente López Obrador. La cadena de televisión latina difundió un fragmento de la amenaza. Atención con lo que ocurre entre las relaciones de nuestro país con México. Un audio donde se puede escuchar una amenaza de muerte a los representantes diplomáticos peruanos que todavía están en México. Hey, pinche perros peruanos, hijos de la... Todos ustedes, hijos de su... Aunque nuestro presidente sea un pobre no sepa gobernar, está representando una investidura mexicana. Te vamos a romper toda tu pinche embajador de... Te vamos a reventar toda tu... Y te vamos a extraditar en cachitos a tu... Así que dile a Boluarte que se vaya y se meta a su presidencia por el porque se la va a madre. ¿Entendiste, embajador de...
y lárgate, tienes 48 para que te largues de México. O te sacamos de México en una bolsa de basura, hijo. ¿Entendiste, perro? Los VIPs son de la televisión peruana, así los difundieron ellos. Desde Lima, el primer ministro, Alberto Otálora, condenó las amenazas y pidió una investigación a fondo. Las amenazas son serias. Nosotros solicitamos al gobierno mexicano las garantías para la integridad, la vida de nuestros funcionarios diplomáticos. El gobierno mexicano ha redoblado también, lo debo decir, la seguridad, pero quiero aprovechar la oportunidad para solicitar pública y formalmente se le den todas las garantías para la seguridad, la vida y la integridad de los peruanos que están trabajando en México. El gobierno mexicano, a través de la Cancillería, respondió en un comunicado que nuestro gobierno, el gobierno de México, condena categóricamente las amenazas. Informó también que ha reforzado, como decía el primer ministro peruano, que ha reforzado la seguridad en el consulado y que ha tomado acciones para impedir cualquier atentado contra el personal diplomático en México. Pero ahí está. ¿Qué tan serio es esto? Pues al parecer sí, pero es una amenaza, es otra vez, es el lenguaje verbal, es la agresión a la que no podemos acostumbrarnos, no podemos decir que no pasa nada, no podemos decir que como no se rompe una ventana, todo lo demás pues está muy bien. El insulto y las distintas formas de agresión. Y bueno, brevemente vamos a ver esta imagen, porque es una manta que pusieron las personas que están en el plantón de la Suprema Corte. Los manifestantes volvieron a poner carteles que les rompieron el domingo y pegaron nuevas mantas, entre ellas pues esa que vemos ahí. Responsabilizamos, bueno, ya no la vimos ahí, y pues otra vez exhibir una serie de caras. Ellos dicen que porque los agredimos, que en fin, la normalización. Algunos dicen que es la protesta social y que es una protesta pacífica. El insulto es pacífico. La violencia verbal es pacífica. Lo dejamos como pregunta. Y bueno, ocurrió lo que pues parecía obvio que ocurriera hace unos cuantos minutos quedaron en libertad los 5 detenidos de aquel cateo ocurrido hace 2 meses y medio en la empresa financiera Black Wall Street Capital. El dueño de la empresa, 2 socios, 2 guardias de seguridad. Ya un juez federal había ordenado que salieran. Hoy un juez de la Ciudad de México pues no tuvo más que dejarlo salir. Miriam, tú estás allá, estás en el Reclusorio Norte. Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Pues hace unos momentos, hace unos instantes, salieron ya de prisión, quedaron en libertad los 5 detenidos en el cateo a la empresa Black Wall Street Capital, luego de que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decretara su libertad inmediata por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sus familias ya los esperaban aquí afuera del tribunal en el Reclusorio Norte. Salieron y al salir, el primero que salió, de hecho, Ciro, es Juan Carlos Minero, el dueño de esta empresa financiera, de asesoría financiera, y esto fue lo que nos dijo. Para declarar las mentiras que ha realizado la Fiscalía, los actos de corrupción que ha realizado la Fiscalía para intentar ocultar lo que claramente y a todas luces fue una evidencia de un robo. Y todavía las declaraciones que realizó la misma Fiscalía, conforme a que nos habían fincado delitos adicionales, que cosa que era mentira, es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo en este gobierno en estos momentos. Pues se fueron con prisa, Ciro. Ellos ya lo que les surgiera abandonar estas instalaciones. ¿A dónde van? No nos dijeron. En fin, ellos se dicen inocentes y pues abandonaron de inmediato ya estas instalaciones. Gracias Miriam, buenas noches. Así es, Ciro, buenas noches. Gracias. Bueno, y apenas se conoció la noticia, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, emitió un mensaje en el que habló de la liberación de estas personas, hizo una relación de lo que dijo fueron transferencias millonarias de esta empresa, transferencias que no fueron reportadas a Hacienda, al SAT, de entre 2020 y 2022, y dijo que posiblemente la empresa opera con factureras y que se mantiene la investigación por lavado de dinero.
Si bien es cierto que autoridades judiciales locales también han determinado la existencia de posibles irregularidades durante la ejecución de una orden de cateo en dicha empresa, razón por la que esta tarde obtuvieron el sobreseimiento de la causa penal y su libertad, queda de manifiesto que los datos de prueba con que cuenta esta Fiscalía sobre la posible comisión de dicho ilícito son sólidos, contundentes e irrefutables. La investigación, en coordinación con autoridades federales, continuará. Asimismo, las investigaciones en colaboración con agencias extranjeras han revelado que la empresa referida posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María N., pareja sentimental de Eduardo Fernando N., considerado operador financiero del Cártel de Cali. Son palabras muy fuertes de la autoridad. Lo cierto es que las 5 personas ya están en libertad y que la autoridad dice que tiene mucho más para seguir este asunto que seguramente va a dar mucho más. Y hoy es 2 de junio, dentro de un año, a estas horas, más o menos, poco antes de las 11 de la noche, a estas horas, dentro de 365 días, estaremos anunciando al ganador de la elección presidencial. Y tendremos una idea de si el próximo Congreso va a tener una clara mayoría de Morena y aliados, o si, por el contrario, Cámara de Diputados, senadores, ahí la oposición va a ser más numerosa que hoy y quizá sea mayoría. A juzgar por los números y cómo se ven las cosas a 365 días de distancia, Morena se perfila al triunfo en la elección presidencial, sea con Claudia Sheinbaum. Ahora yo diría que sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard. A mí el presidente ya me destapó 5 veces. O el propio Adán Augusto López. Yo no estoy haciendo campaña, vengo a un evento oficial. En cambio, la oposición sigue sin tener a un candidato mínimamente perfilado. López Obrador y ustedes, bola de cómplices, lo van a pagar. Se levanta la sesión de Congreso General. Santiago Krill y Lili Téllez parecerían las figuras más visibles, pero las dudas en torno de ambos son todavía muy grandes. ¿Podrá alguno vencer a Sheinbaum o Ebrard? ¿Entusiasmará Krill a un alto número de votantes? ¿Lili Téllez será bienvenida por los priistas? Muchas dudas para tan pocos días restantes. La gran apuesta de una alianza opositora, si es que finalmente PRI, PAN y PRD se presentan juntos, la gran apuesta parecería ser ganar en la mitad de los 150 distritos electorales, algo que con candidatos competitivos y proyectos claros y cercanos para el votante, no parece una hazaña, sino una posibilidad al alcance. Morena tendría la presidencia de la República, pero no la mayoría en el Congreso, con lo que en los hechos estaría comenzando una nueva etapa en la vida política de México. La oposición parecería estar también en posibilidad de ganar al menos 4 de las 9 gubernaturas que se votarán el próximo año: Guanajuato, Yucatán, Jalisco y la Ciudad de México. Faltan 365 días para el 2 de junio de 2024. Morena y los suyos lucen en forma y listos en la arrancadera. La oposición no luce así. El domingo, por cierto, aquí, el próximo domingo, en Imagen Noticias, vamos a tener toda la cobertura de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, con reportes continuos y un análisis, entrevistas, la información, los conteos rápidos a partir de las 8 de la noche. Acompáñenos. ¿Qué pasó con el hijo de Joe Biden? Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Pues una página difundió miles, no cientos, miles de fotografías personales de Hunter Biden, el segundo y además más polémico hijo del presidente Biden. Las fotografías fueron difundidas por un ex trabajador de la Casa Blanca en tiempos de Donald Trump. Miles y miles de archivos íntimos y comprometedores del hijo más polémico del actual presidente de Estados Unidos.
Fotografías que muestran su conocido problema con el consumo de drogas. Imágenes en las que aparece teniendo relaciones sexuales con distintas mujeres. Y selfies en las que Hunter Biden se muestra desnudo. Todas fueron difundidas en internet a través de una página que publicó casi 10,000 fotos obtenidas de una laptop personal del segundo hijo de Joe Biden. La página contiene 2 carpetas, una con más de 7,000 fotos tomadas entre 2008 y 2019. La otra son casi 2,000 fotos de respaldo del celular de Hunter Biden. Las imágenes fueron difundidas a través de una página creada por una organización llamada Marco Polo, que se define como un grupo que expone la corrupción en Estados Unidos. Se trata de una organización creada por un ex empleado de la Casa Blanca en los tiempos de Donald Trump. Well, it's unprecedented in American history. So you really get a view of what they actually are like, not the patina that they project to the public. Las fotografías fueron obtenidas de una laptop que Hunter Biden dejó abandonada en Delaware, en un negocio de reparación de computadoras desde 2019. El equipo de Trump obtuvo una copia de los documentos y fue Rudolph Giuliani, ex abogado personal de Trump, quien se los entregó al hombre que hoy difundió las fotografías. Normal people don't have those photos. It's insane. If they want transparency, they're going to get it. They're going to see how this family lives. Abandonó una computadora. Así de fácil, Ciro. Hunter Biden, la Casa Blanca, no han dicho nada al respecto. Pero Garrett Ziegler, el hombre que difundió estas imágenes, aseguró que en los próximos días se podrá saber dónde fue tomada cada una de estas fotografías y que además publicarán no solo fotografías, videos de Hunter Biden. Y a finales de marzo, en otras cosas, ocurrió este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos, todos migrantes. Hoy los agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en esa ciudad a un migrante venezolano, señalado por haber sido uno de los que provocaron este incendio. Así lo detuvieron. Esto es únicamente de que se te estoy entregando la copia de tu orden de aprehensión. Es para que pongas de que recibiste la copia en estos momentos en que se te ha hecho de conocimiento tu orden de aprehensión. Es únicamente para que la recibas. Es que yo no tengo nada que ver. Si no hay la constancia de entrega de cuando uno se niega a recibirla por la razón. Y sería todo. Coño, porque soy inocente, señor. Yo le digo, mire, es como que si usted me ingrese a la unidad donde ustedes estén y me ingresen sin nada, ¿cómo yo voy a hacer que de tanto homicidio cuando yo no he hecho nada? Para eso hay cámara y todo, yo no tengo nada que ver. Pues él lo niega. Pero este hombre fue identificado como Carlos Eduardo. Tiene una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Y según declararon otros migrantes que estaban en esa estación al momento del incendio, él fue quien inició con la quema de las colchonetas, que hoy dejó a más de 40 muertos. Un accidente de trenes en la India dejó a más de 230 personas sin vida. Esto en el estado de Odisha, al este de India. Un tren de pasajeros se descarriló y se impactó contra otro sin que se conocieran las causas hasta este momento. Los medios de la India reportan que hay más de 50 ambulancias en la zona y que siguen los trabajos de rescate entre los escombros. Se reportan más o menos 900 heridos. Vaya tragedia. Bueno, hoy se dio a conocer la detención de Manuel Lozano Jiménez. ¿Quién es él? Él fue director comercial y apoderado de Diconsa, una de las filiales de Segalmex, esto ya durante este gobierno. Él estaría involucrado en el desfalco de Segalmex con la compra de azúcar en 2020. Lo detuvieron el domingo en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en Ezeiza, cuando intentó ingresar a Argentina. Fue puesto a disposición de las autoridades para su extradición a México. Bueno. Gracias, Claudia. Buen fin de semana. Todavía no me puedo ir. ¿Qué pasa? No me puedo ir porque hoy tuvimos acceso a la glorieta de la Huehueta en Paseo de la Reforma, el que fue plantado el 19 de mayo. Entramos, sí. Estuvimos ahí en la zona. Nos interesaba verlo de cerca y saber si afectará a su desarrollo el cemento que este sujeto arrojó a los 2 días de su trasplantación, quien por cierto sigue detenido. Pero hoy recorrimos la zona con el biólogo encargado del trasplante la madrugada del 19 de mayo
y esto nos dijo. Éramos como 40, 50. ¿Cuánto tiempo les tomó plantarlo? 5 horas aproximadamente. Hoy se cumplen 2 semanas desde que este nuevo ahuehuete llegó a la emblemática glorieta de Paseo de la Reforma. Así luce. ¿Se le ven más hojas que el anterior? Sí. ¿Se le ve más vitalidad? Definitivamente también. ¿Dejó algún daño el cemento que le fue colocado a los 2 días de su plantación? Parece en principio que no, fue superficial, se retiró, pero no sabemos si agregó algún líquido más. Se tomaron muestras del suelo para llevar a analizar, nos las dan en los próximos días y ya sobre eso sabremos si le agregó algo más o no. Y me dicen que no estaba ebrio, por cierto. ¿No estaba ebrio? No. ¿Es confirmado? Sí, encontramos botes con ciertos líquidos también abajo de aquel árbol. Ah, sí. ¿Y sabemos qué tipo de líquidos? Cloro. ¿Cómo diablos te saltas una no se lo saltó, valla de traía un cerrote para el candado? Se ve que hubo una mala voluntad ahí. Este árbol, sobre el anterior, como te digo, tiene algún par de ventajas. Una fue que ya tiene el año aclimatizado a la Ciudad de México, la altitud, clima, humedad. Y llegó en el mismo viaje que el anterior, viaje, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué se trajeron 3 árboles? Supongo que fue por si no sobrevivía alguno, por algún factor, como fue. Bueno, está vivo, no es que se haya muerto, por precaución. Cuando se trasplanta un árbol es todo un proceso que hay que seguir, que no debe obedecer calendario político, debe obedecer un calendario biológico del árbol. ¿Fue la gente quien decidió? Sí. No obedeció calendario político. No. Pero no se muere este ahuehuete. Esperemos que no. Por lo visto, en apariencia, va bien. Sí, mira, está flexible. Cuando está dañado, se ponen tiesas las hojas, las ramas, perdón. El lento crecimiento debe pasar décadas. Habrá que ver el tema del riego, pero décadas para que esté muy grande. Pero ya se ve bastante bien, de buen tamaño. Entonces va bien el ahuehuete. Pues va bien. Saúl asegura que han ido reforzando la seguridad del ahuehuete, lo tienen bajo vigilancia a las 24 horas. Le preguntamos también en cuánto tiempo podremos saber si el ahuehuete sufrió algún tipo de daño. Nos dijo que el laboratorio entregará los resultados la próxima semana. Por lo pronto permanecerá bajo cuidados intensos. Gracias Claudia. Buenas noches. Gracias. La Administración Federal, porque aquí hubo mucho ruido con esta noticia en la tarde. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos terminó ya la auditoría que hizo a México en seguimiento a los trabajos para que México pueda recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Terminó la auditoría. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ahora la Administración Federal de Aviación de allá, de Estados Unidos, deberá procesar y evaluar los datos de la auditoría para determinar en las próximas semanas si le devuelve a México la categoría 1. Por la tarde hubo versiones de que ya México recuperaba la categoría 1. Parece que para allá van las cosas y ojalá así sea, pero eso todavía no ocurre. Y finalmente sobre comunicaciones, transportes, el presidente López Obrador dijo hoy en Chetumal que en diciembre, en 6 meses, se inaugurará el Tren Maya y volvió a decir que eso ocurrirá, llueve, truene o relampaguee. Más temprano, Grupo México notificó a la Bolsa Mexicana de Valores que ya no va a participar en la construcción del tramo 5 del Tren Maya. ¿Por qué? Grupo México le notificó al gobierno federal que no van a poder realizar el proyecto en 11 meses como les habían pedido. Ante eso, el gobierno dio por terminado el contrato, se van a realizar trámites, pagos pendientes y se acaba y ahora sí, totalmente fuera Grupo México del Tren Maya. Parece que Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos y en general el gobierno de los Estados Unidos no entiende qué es la ciencia neopopulista. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. ¿Qué es eso? Es viernes en la noche, no nos pongas acertijos. Hoy el gobierno de los Estados Unidos pidió consultas por el tema del maíz transgénico. Pues sí. Volvieron al mismo punto.
Uno, que nos expliquen con base en la ciencia. Insisto, este gobierno les va a salir con que van a usar la ciencia no populista, esa de Álvarez Bulla, y que entonces sí cabe. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de su decisión de que el gas natural no era contaminante? Bueno, entonces pueden salir con una decisión así. Pero todo esto, ¿por qué? El ¿Qué gobierno de Estados Unidos pidió consultas formales porque dicen que no les convencen las explicaciones y que sí va a haber daño. Por el maíz. Por el maíz genéticamente modificado, el maíz transgénico. El gobierno de México les contesta en 3 puntos. Uno, que van a seguir la colaboración y que van a demostrar con base en pruebas. 2, que no hay afectación por el maíz blanco. Y 3, que van a demostrar con base en la ciencia. ¿Quién sabe qué ciencia? Una ciencia mexicana, una ciencia neoliberal o no sé qué, que tiene razón México. Parece que nos vamos a terminar yendo a un panel. Todo el año. Lo que Ahorita resta del tienen, año. porque es un tema agrícola, es más rápido, son 75 días. Sí. Si las consultas no se resuelven en 75 días, el gobierno de Viene el Estados pleito. Unidos podría empezar el pleito. Y también que habíamos empezado el día, Ciro. El tipo de cambio tocando 17.41, terminó en 17.55, es decir, todo lo que había ganado lo perdió. Que los datos de la economía van bien, bueno, todo se perdió porque nos encanta tener pleitos con todo el mundo como país. Remátala, David. Oigan, nada más terminó el examen de la FAA a la Autoridad Aeronáutica Mexicana. No es cierto que ya se haya recuperado la categoría 1. Eso será, si bien nos va, en unas 3-4 semanas. Todos a votar el domingo en Coahuila y el Estado de México. A votar los que creen que van a ganar, para que no se les vaya el triunfo. Los que no están seguros de ganar, pues para darle el mayor número de votos a su candidato. Las elecciones tienen que ser una fiesta y así hay que ir a votar. Suerte a todos el domingo y sí, manden al carajo a quienes quieran echar a perder la fiesta. Al carajo. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.